Muy buen esquema. Y este sistema, si quieres, le damos a la... Sí. Y este sistema lo coordinan la Auditoría Superior de la Federación con la Secretaría de la Función Pública. Ahí ya son 2 miembros, y luego escogen a otros 7 dentro de todo el país. Entonces tienes la posibilidad de nombrar otros 7 dentro de todas las entidades de fiscalización superiores y dentro de todos los órganos internos del país. Entonces ya tienes un comité que puede ser con el titular de la Secretaría de la Contraloría de Zacatecas, con el titular de la entidad de fiscalización superior de Colima, y quedaría bastante mucho más y mejor integrado. Ahora, vale la pena decir que el Sistema Nacional de Fiscalización actualmente está en la ley y es una realidad, pero este es una cosa que me gusta mencionar porque hay que reconocer que la Auditoría Superior de la Federación desde hace como 8 años creó el Sistema Nacional de Fiscalización. Entonces el auditor superior, el que se va a ir, Juan Manuel Portal, dijo: ¿por qué no creamos un sistema en donde nos coordinemos con todo el país y con todos los órganos de control? Le dijeron: porque no está dentro de nuestras atribuciones. No, porque por lo regular un servidor público en este país no puede hacer nada que no esté dentro de sus atribuciones. Y eso es bueno porque entonces no se te salen del huacal, pero es malo porque entonces no tienen capacidad de implementar nada que también pueda ser benéfico y que también pueda ser un avance o una cuestión importante. Entonces, Juan Manuel Portal dijo: vamos a hacer un Sistema Nacional de Fiscalización. Le dijeron: no, porque no es en la ley. Él dijo: no importa, vamos a reunirnos, vamos a platicar, vamos a ver qué problemas tiene el país, vamos a hacer diagnósticos, vamos a hacer equipos. Entonces vamos a hacer un equipo que me haga un diagnóstico sobre cómo está la evaluación en el país, otro de cómo está la vigilancia de los recursos, y así hizo una serie de equipos entre contralores y entre auditores, y establecieron un esquema de semáforos para ver qué modificaciones estaban haciendo en cada estado y si estaban implementando bien las pautas que la propia auditoría estaba determinando para el Sistema Nacional de Fiscalización. Entonces me parece importante señalarlo porque muy pocas veces vemos esfuerzos de personas que tienen una función pública y que hacen un poquito más de lo que te piden, y que además de que ese poquito más de lo que te piden es algo tan constructivo como un sistema así. Entonces yo cada que puedo lo reconozco porque nadie había obligado, no estaba obligado Portal a crear un Sistema Nacional de Fiscalización. Actualmente es una realidad que ya está en la Constitución y que ya no hay vuelta atrás, y que si no hubiera sido porque este grupo de personas de la Auditoría Superior de la Federación tuvieron el compromiso de hacer un control más efectivo del gasto y un compromiso que se salía de sus atribuciones legales, esto no sería una realidad. Pues bueno, eso es una cuestión que vale la pena como tener presente y aplaudirla, ¿no? Porque sí me parece que lo que hicieron es bastante valorable. Y bueno, actualmente el diseño que había hecho la Auditoría Superior de la Federación para crear un Sistema Nacional de Fiscalización, pues tenía la limitación de que no estaba reconocido por la Constitución y por las leyes locales, y sobre todo no tenías ninguna capacidad legal para investigar, para revisar, todo estaba funcionando de buena fe. Básicamente ese mismo diseño se está llevando a la ley, pero de manera obligatoria, de manera vinculante y de manera incluyente. Entonces, me parece un buen punto de la presentación. Y luego, no sé si tengamos otra lámina. No, ya es la última. Y ahí yo te preguntaría cómo van las leyes en los estados. Entonces, hay la página del INCO, no sé si podemos entrar a la página del INCO. Tienen un semáforo de implementación de las leyes. Entonces vamos a acabar de contar un poco la película de cómo estuvo lo de las leyes. Entonces, las mesas de leyes que se crearon, o sea, la iniciativa 3 de 3 es solo una ley de las 7 leyes del Sistema Nacional Anticorrupción. O sea, no vayan a creer que el Sistema Nacional Anticorrupción esté en la ley 3 de 3. Ese es un elemento más de 7 elementos. Luego, me equivoqué. la ley general
La Ley General del Sistema Nacional... Ay, sí, esa es. ¿Sí es este? Sí. Ahí voy, ¿eh? La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción es otra de las leyes. Esa se creó en el proceso de las mesas que les platiqué. Otra de las leyes es la Ley Federal de Fiscalización y Rendición de Cuentas. Es en el grupo de trabajo donde yo me incorporé más de lleno. Otra de las leyes es la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa. Otra ley es la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Otra... El código... Ah, sí, el Código Penal. Otra es... La Ley de Fiscalización. Sí, esa sí la mencioné, pero me falta la ley de... La ley del tribunal, la ley orgánica del tribunal, la ley orgánica de la Administración Pública Federal. La de la PGR. Ah, sí, la ley orgánica de la PGR. La ley orgánica de la PGR. Creo que ya son las 7. Sí las contaron bien, ¿verdad? A ver, ahí se las voy a decir otra vez. Una es la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Ajá. alias 3 de 3. Ajá. Otra es la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Otra es la Ley Federal de Fiscalización y Rendición de Cuentas. Otra es la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativo. Otra es la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Otra es la Ley Orgánica de la PGR y otra es el Código Penal. Exacto, se modificaron esas 7 leyes. Hay todavía una agenda legislativa mucho más amplia. O sea, para mi gusto, la agenda de combate a la corrupción tendría que haberse basado en las irregularidades que detecta la Auditoría Superior en su atlas de riesgos que les comentaba. Esa debió haber sido la agenda y luego poner las otras, ¿no? O sea, porque, la corrupción, sí. Entonces el INCO, Transparencia Mexicana y la Coparmex crearon todo un sistema de actualización del semáforo anticorrupción. Entonces, ellos lo que están haciendo es un análisis de que, hace cuenta que cada estado está obligado, el Sistema Nacional Anticorrupción también está integrado por los sistemas locales. Eso quiere decir que todos los estados de la República tienen que hacer primero una cosa: reformar su constitución para crear un comité coordinador, un comité de participación ciudadana y hacer toda la réplica de lo que pasó en lo federal. ¿Es ese? Sí. Luego otro es los estados que tienen que hacer su ley general de responsabilidades, la del sistema, la de rendición de cuentas y demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos, ¿quiénes ya hicieron reforma constitucional satisfactoria, ¿no? La reforma constitucional, pues todos estos estados. ¿Quiénes ahí medio que hicieron una reforma, quiénes medio hicieron una reforma que no nos gustó, pero ya la hicieron? Son la estos Ciudad estados. de México, ahí está, miren, Estado de México y Ciudad de México. Ellos ya reformaron su constitución. Pero es regular. Es regular, ajá. O sea, no quedó como que... Cuando dice regular es porque establecieron algunas cuestiones que no convencen, ¿no? Por ejemplo, podrían decir algún estado: yo en mi comité coordinador, en vez de tener solo 7 sillas, también quiero tener a 3 diputados de la fracción parlamentaria que tenga mayoría en el Congreso. No, pues ya. Sí, entonces así ya te echan a perder todo, ¿no? Pero como son estados libres y soberanos, pues ahí hay una gran discusión de decir, ¿qué es lo que sí? Porque estás obligado a copiar la Constitución, pero también estás obligado a tener tu propia ley como se te dé la gana. Entonces, ¿qué es lo que sí, qué es lo que no? Y ese es el debate en el que ahorita estamos. Bueno, ahorita yo no, porque ya me salí un poco, pero es el debate en el que están mis colegas de decir, oye, pues no pueden meter a 3 diputados del comité coordinador, ¿no? Entonces decía iniciativa de reforma satisfactoria. Estos son los que están trabajando ahorita una iniciativa. Estos son los que tienen iniciativas más o menos criticables. Esto es el que tiene una iniciativa muy deficiente. Es que creo que Baja California es el que puso a los 3 diputados. Ah, ese es el ejemplo. Sí, ese es el ejemplo, son ellos. Okay. La reforma constitucional deficiente, o sea, las que ya sacaron una reforma mala, Veracruz pues no sorprende a nadie. Y sin reforma constitucional son los que todavía ni siquiera empiezan con lo mismo. Ni a iniciativa. Exacto, o sea, ni a iniciativa. Sistemas, y luego tenemos otros semáforos, ¿no? Además de sistema local anticorrupción. Ah, sí, los sistemas locales, los que ya tienen leyes de sistemas locales, ¿no?
el Estado de México, que nos importa mucho, pues no tiene. Todavía no. Y la Ciudad de México. Aquí estamos, ¿no? Eso, por ejemplo. La Ciudad de México no tiene nada. Sí. ¿Tampoco? No, todavía no. La verdad es que estamos. México está en regular, mira. Está ahí sí. en regular. El Estado de México ya la sacó. Una iniciativa, tiene una Tiene iniciativa. una iniciativa. Hay que ver quién presentó esa iniciativa en el Estado de México. Exacto, y ¿no? hay que buscar parlamento abierto con ellos para hacer un... Para poder incidir. Sí, sería muy buena idea y sí. Y en la Ciudad de México no hay nada. O sea, está la oportunidad de presentar alguna iniciativa. De presentar alguna iniciativa y de presentar proyecto y todo. Sí. A ver cómo... ¿Me bajo más? Sí. Y bueno, de aquí ya vienen las demás leyes, ¿no? Así como está este cuadro, pues ya vendrán los siguientes, ¿no? Ah, bueno. Yo creo que ya hasta aquí lo dejaron. Ya, hasta está. Sí, porque si no tienen la ley anticorrupción y no tienen la reforma constitucional, su planteamiento con las otras... Mira, dice 7 entidades que ponen en peligro la entrada en funcionamiento del sistema. Pues podemos darle play a ese... Pero esto creo que es cuando no habían aprobado la reforma. ¿Ves que los estados tienen que aprobar la reforma constitucional? Sí. Ah, esto es marzo, mira. Sí, no, ese es muy reciente, lo acaba de subir. Morelos, Jalisco y Veracruz siguen teniendo reformas inconstitucionales. Y esas son entidades que ponen en peligro la implementación del sistema. Chiapas y Nayarit y Puebla tienen una base legal para poder seguir haciendo reformas. 16 estados no tienen ninguna propuesta para sistemas locales. Y además están muy metidos en escándalos de corrupción. O sea, algunos, ¿no? La mitad de los estados del país. Hay que presionar los congresos locales para que lleven a cabo su obligación. Bueno, ese es el último. Ahí acabo. ¿Lo cierro? Sí, muchísimas gracias. Entonces, esta es la situación en los estados de la República. Ahora, ¿Ya le cierro? Sí, por favor. Ahora, como otro punto, déjame ver cómo vamos. Vamos muy bien, ¿no? Otro punto es, estas 7 leyes ya vimos cuáles son, pero no hemos visto como de qué se trata, ¿no? Entonces, la ley del Sistema Nacional, la ley del Sistema Nacional Anticorrupción, o las leyes locales anticorrupción, ¿qué es lo que tienen que tener como mínimo? Tienen que tener como mínimo la existencia de un comité coordinador, en donde te digan cuántas sillas va a poner cada estado para ese comité coordinador, y que lo lógico es que sean las mismas 7 que les dije. Pero como les digo, la autonomía estatal les podría permitir decir a un representante del Senado, a un representante de X, ¿no? Entonces, también tienen que establecer un comité de participación ciudadana. También tienen que tener una cosa que se va a llamar la plataforma digital. La plataforma digital es la condensación de todos los sistemas en un mismo sistema. Haz de cuenta, hoy en día, si queremos saber cómo se gastó el dinero del túnel emisor Oriente, podríamos saberlo a través del sistema Compranet, siempre y cuando el fideicomiso por el cual se ejecutan esos recursos se apegue a las disposiciones de la propia Conagua, que es el secretario técnico de ese fideicomiso, y que en estricto sentido existen los lineamientos para obligar al fideicomiso a que se sujete a lineamientos de compras a los gubernamentales. No me queda claro porque son muy recios a dar información, y cuando te dan información te dan unas carpetas así con estados financieros que son intraducibles. Pero bueno, si quieren, ahí tenemos muchísima información que logramos sacar de Conagua después de una enorme pelea y interesantísima pelea dentro de lo jurídico de quién es el titular de la información, y argumentos estupidísimos de Conagua diciendo: nosotros no somos un ente público, nosotros estamos fungiendo en este fideicomiso como un ente privado, como un sujeto privado. Y por lo tanto me tienes que proteger mi derecho a la privacidad. Eso es todo así de... ¿Qué está diciendo, no? Y luego es increíble que haya gente que les dé la razón, o sea, jueces, comisionados y todo. Entonces, sí fue una lucha importante contra Conagua y conseguimos mucha información, pero la verdad es que a mí se me parece inteligible lo que te dan, o sea, te dan
parece